Bienvenidos a este foro de renovación urbana para el mejoramiento de las ciudades. Quiero darle esta especial bienvenida a 4 panelistas de nivel internacional. En primer lugar, a la señora Yeong-hee Yang, quien es la directora del Urban Research Center de la oficina de Seúl de vivienda, la Housing Corporation. Y quiero agradecerle especialmente porque acaba de bajarse del avión. Espero que su jet lag no sea muy fuerte. Viene pues, de viaje de Seúl desde hace 2 días. Y escogimos Seúl porque es un referente de renovación urbana internacional. El cambio de Seúl de los últimos 40 años pues, es un tema de admirar, es un tema de aprender de él, referente en lo urbano, referente en lo empresarial, referente en lo tecnológico. Además que Seúl en tamaño es una ciudad muy similar a nosotros, 10 millones de habitantes, un poco menos densa, pero es un ejemplo muy importante. A continuación va a intervenir el arquitecto Igor Peraza. Él es el director del taller, del famoso taller en Barcelona, EMBT, de Eric Miralles y la señora Taglabeu. Barcelona también es un referente muy importante de renovación. 22@Barcelona es uno de esos grandes ejemplos. Y nos parece importante porque Barcelona habla más de regeneración urbana y no como proyectos de renovación, sino como un modelo de ciudad. Pues si bien es cierto, Igor no va a extenderse tanto, pues es un referente también muy interesante. Cambiando de continente, nos acompaña como tercer panelista invitado, Luc Gagnon, que es el director de la Oficina de Planeación de Montreal. Y Montreal también es muy importante porque en sus tamaños de intervención y en su manera de proceder es muy similar a nosotros. Y hay una cosa que pues los une a los 3, y es que esas 3 ciudades, en algún momento de la historia, desde 1976 hasta hoy, han sido sedes de Juegos Olímpicos. Montreal en el 76, Seúl en el 88, Barcelona en el 92. Y si bien es cierto no está dentro del panel, yo sí quisiera que dentro de sus conferencias comentaran un par de cosas. ¿Qué pasó en aquel entonces, que estamos hablando casi que 30 años atrás, cuando se generó la posibilidad de hacer esa renovación de cara a las Olimpiadas? ¿Y qué ha pasado hoy, 30 años después, con esos procesos? Porque, y de ahí nace el 2050, es que nuestra proyección de proyectos de renovación urbana, como casi todos los proyectos de renovación urbana, son de largo plazo. Y en ese sentido, pues nos parece muy importante esa referencia, breve referencia, que ustedes, yo sé que no la tenían preparada, pero que por favor nos la refresquen un poco. Bien, y finalmente nos acompaña el doctor Andrés Escobar. Andrés, gerente del proyecto Metro. Andrés, a quien pues desde hace 20 años nos conocimos en la administración anterior del alcalde Peñalosa. Con él hemos compartido bastante en esta vía, nos volvimos a encontrar en este proyecto, yo desde la empresa de renovación y él desde la empresa Metro, que también genera renovación urbana. Bienvenidos pues los 4 y entonces, sin más preámbulos, damos arranque a la presentación de Bogotá. Como comentamos, 2050, en la medida en que la renovación tenemos que verla en el largo plazo y ver cómo logramos que todos los proyectos generen continuidad dentro de las administraciones. Que vamos a ver cómo también eso nos ha sucedido, que la falta de continuidad es la que mata en muchas ocasiones estos proyectos de largo plazo. Arranquemos con este breve video.
Desde el sector hábitat, entonces, y de acuerdo con lo que estábamos viendo en el video, la responsabilidad de hacer vivienda, de hacer ciudad, está compuesta de 3 elementos. El primero, la expansión compacta. Ya esta mañana el alcalde Enrique Peñalosa, en su intervención, y ahora en el panel anterior, nuestro gerente de nuestro secretario de Planeación y el gerente de Ciudad Río, nos contaron de la visión de cómo se maneja en los procesos de expansión compacta. Y al hablar de expansión compacta, entonces tiene el reto de buscar una mayor densidad, pero usando la menor cantidad de suelo posible, garantizando el acceso al transporte público de alta velocidad, garantizando una intermodalidad en la manera de conectarse, minimizando los tiempos de viaje y generando un espacio público de calidad. El segundo componente de la generación de ciudad viene entonces con el mejoramiento de barrios. Y el mejoramiento de barrios se da en zonas ya urbanizadas de la ciudad que simplemente se desarrollaron en algún momento de la historia de manera informal o probablemente ilegal, pero que el mismo crecimiento de la ciudad los absorbió, pero que hoy en su infraestructura y en su calidad están debajo de los estándares normales, y hay una entidad de la administración distrital dedicada exclusivamente a este mejoramiento. Mañana tendremos la conferencia de parte de la Caja de la Vivienda Popular, quien es la encargada de estos temas. Y finalmente lo que nos compete a nosotros, que es el tema de la renovación urbana. Más adelante explicaremos por qué solamente esas pequeñas manchas son las que estaremos en proceso de intervención. El proceso de renovación en Bogotá y en Colombia ha habido ya varias experiencias importantes de renovación, pero me centraré solamente en Bogotá, mencionando que hay una gran diferencia en el momento en el que se dieron estos proyectos. En 1997 se creó la Ley de Ordenamiento Territorial. Antes de la Ley de Ordenamiento Territorial hubo unos tímidos ejercicios de renovación. Ustedes, si se acuerdan del centro de Bogotá, la nueva Santa Fe de Bogotá, una intervención a 3 cuadras al sur de la Plaza de Bolívar, en una zona pues, de muy baja densidad, en el barrio Santa Bárbara. Un proyecto que tomó 10 años, una estructuración de simplemente 9 manzanas. 9 manzanas que se desarrollaron para hacer vivienda social, porque era promovido por el Banco Central Hipotecario de la época, que sin embargo, por los costos de la tierra y por la visión que se tuvo de proyecto, su colocación tomó muchísimo tiempo, porque esa renovación hizo que este proyecto se saliera del estrato de su entorno y su colocación en el mercado fue bastante delicada y lenta. Un proyecto emblemático diseñado por Rogelio Sarmona, pues uno de nuestros grandes arquitectos que murió relativamente hace poco tiempo, un proyecto pues, de referente internacional, pero que tuvo un proceso de desarrollo bastante lento. Tal vez un referente también importante es el de la fábrica de Bavaria en el Centro Internacional de Bogotá. Estamos hablando de la calle 32 con carrera séptima, donde también en un proceso de 10 años se transformó este sector por inversión privada en un proyecto también de baja densidad, donde tenemos la combinación de usos entre vivienda, obviamente para el cierre financiero pues hay un par de edificios altos y combina pues comercio y servicios. Y tal vez el proyecto más ambicioso que ha cometido Bogotá en su historia lo arrancó precisamente nuestro alcalde Enrique Peñalosa en su primera administración, que fue su proyecto del tercer milenio, un proyecto que quería articular el centro de la ciudad, que estaba completamente desmembrado por la existencia de un barrio que es donde está el sector verde ahí indicado, originalmente un barrio central de la ciudad de 20 hectáreas de extensión. Aquí tenemos la alcaldía, la presidencia de la República y el Palacio de Justicia, y a 3 cuadras estaba este sector de la ciudad que en esa época era un hueco negro. Un hueco negro porque era imposible que la gente pudiera caminar y pudiera atravesar por acá debido al gran deterioro urbanístico y social que había en ese sector.
Y la visión del alcalde fue generar un parque metropolitano que permitiera la conectividad y articulara en los dos sentidos este sector céntrico de la ciudad, combinando usos como debe ser un proyecto de renovación. Y teniendo en cuenta entonces una gran puerta norte de un espacio público que ya miraremos, un desarrollo comercial, pues todo el tema del espacio público, acompañar un proceso de oficinas de la Administración Nacional y combinado con un tema de vivienda en el costado sur. Y en ese momento se iba a hacer la primera troncal de la Caracas, proyecto ambicioso que arrancó en la administración en 1998. Esa es la plaza de San Victorino en aquella época, antes de la intervención. 3 años después, eso fue lo que logramos y eso se generó el primer impacto positivo hacia ese proyecto nuevo del tercer milenio. Como comentábamos, en esa calle que no se podía transitar entre el oriente y el occidente, pues esta era la condición que existía en ese barrio en más o menos el 40-45% de las 20 hectáreas. Un proceso de deterioro humano, social, que era increíble que existiera en ese punto de la ciudad. A 3 cuadras, como comentábamos, estaba todo el eje gubernamental del país y de la ciudad, y 3 cuadras hacia el occidente estaba la estación de policía más importante de la ciudad. Pero con todo eso, este sector existía y en un proceso de 4 o 5 años logramos la reconversión a un espacio público que se terminó en el 2004 con un parque de carácter metropolitano de recreación pasiva. Y aquí quiero solamente detenerme un segundo porque eso en el 2004 pues era el orgullo nuestro. Y Bogotá se conocía por ese éxito del tema de la renovación y de que sí se podían hacer las cosas y de que había una proyección y que había una intención de generar proyectos de largo plazo. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, esta misma toma es hoy en día. Un parque que simplemente se dejó, se abandonó, se deterioró y que no se hizo nada al respecto. Y es el punto donde también quisiera que los panelistas nos ayudaran a pensar a futuro el reto de cómo hacer para que esos proyectos se mantengan en el tiempo y se les dé la continuidad que se merecen. Y en ese sentido, lo que nosotros debemos buscar, y el reto es en generar un equilibrio tanto en los usos del suelo, que exista una vitalidad en el sector que se renueve, donde se combinen la vivienda, el comercio, los servicios, la institucionalidad, pero también los espacios públicos. El alcalde siempre ha insistido mucho en su visión del espacio público, no solamente en el tema de los parques, las alamedas, los andenes, las ciclorrutas, que generen la posibilidad de que la gente salga y se apropie de la calle. Pero eso es solamente un pedazo, es un pedazo porque para que exista éxito en estos proyectos, todos tenemos que ganar. Y al decir todos, es que los propietarios de los inmuebles que van a ser adquiridos tienen que participar y tienen que ver una ventaja en ese proceso de renovación. Los habitantes que están ahí, inquilinos actuales o eventualmente futuros visitantes, tienen que sentir que es una ventaja llegar a un sitio renovado. Los inversionistas de capital que ven una oportunidad económica en este proyecto, los desarrolladores inmobiliarios también deben ganar. La empresa de renovación urbana, una empresa industrial y comercial, debe también ganar, y la ciudad debe ganar en términos de prediales, impuestos de manejo de arrendamiento del espacio público y finalmente en calidad de vida para todos. En la medida en que sí se dé ese equilibrio, sí creo que podemos tener una posibilidad de que los privados y no sea la administración quien demande la continuidad de estos proyectos de largo plazo. ¿Dónde debemos operar? Entonces, pues claramente renovación urbana, pues cuando uno piensa en renovación y específicamente en redesarrollo, pues claramente dice, hombre, tiene que estar como deteriorado el sector, o sea, tiene que haber un proceso de deterioro que obligue a una intervención fuerte. O debe ser un sitio de ciudad que tiene un déficit alto de espacio público.
Debe ser un sitio seguramente con una alta ocupación de suelo, pero con una baja densidad, estructuras de 1, 2, 3 pisos. O ninguna de las anteriores, y simplemente está en un sitio muy bien localizado de la ciudad que tiene un potencial de desarrollo muchísimo mayor al que tiene en la actualidad. Como dicen los constructores, tiene los 3 grandes elementos: sitio, sitio, sitio. Y esos son como los grandes áreas de oportunidad en los que la empresa de renovación debe enfocarse de cara al desarrollo de la ciudad. Y en ese sentido tenemos 4 líneas de acción. La primera es la cualificación y generación simplemente de espacios públicos y asociados a esos espacios públicos vía renovación proyectos de edificabilidad mayor que ayuden a financiar la construcción de esos espacios públicos. Una segunda línea sobre los bordes viales que ampliados para el transporte público de alta velocidad, los BRTs, el Transmilenio o eventualmente el metro, pues genera posibilidades de desarrollo y atractivo de inversión. Claramente, pues la línea de infraestructura de servicios, pues ahí está el tema del metro como tal y como las estaciones de metro, y ahí pues no voy a detenerme pues porque Andrés hará una exposición muchísimo más detallada del tema. Hay todo un proceso de renovación alrededor, o sitios deteriorados de la ciudad, que es nuestra 4ª línea de acción, donde efectivamente en el redesarrollo pues hay una gran alternativa. Y todo esto pues tiene 2 grandes posibilidades de hacerse, bien sea por una inversión privada y con una iniciativa privada, o por la iniciativa pública con 2 alternativas: con inversión pública o simplemente de iniciativa pública, pero de tal magnitud que genere la inversión privada. Y básicamente quiero pasar muy rápido por cómo está hoy en día el plan de ordenamiento territorial de Bogotá en sus 3 grandes componentes. Bogotá tiene 38.000 hectáreas urbanas. Simplemente el 6%, o sea, 2.200 hectáreas tienen el tratamiento de renovación. Y de esas 2.200 hectáreas, y con la ley de ordenamiento territorial que permitió el tema de los planes parciales, que es nuestra herramienta, nuestro instrumento de gestión que permite el desarrollo de la ciudad, desde ahí solamente se han propuesto y se han formulado 5 proyectos que son los que se están detallando acá. Proyectos que en suman solamente 20 hectáreas. Es decir, un 1% del tratamiento de renovación ha sido hasta hoy en día comprado por los privados en el sentido de decir: yo quiero desarrollar un sitio de ciudad. Proyectos en promedio de 5 hectáreas. Proyectos que llevan 5 años, muchos, en su estructuración. Y ahí es donde nosotros tenemos también un tema de reflexión para ver cómo se pueden mejorar esos tiempos para el debido desarrollo de estos proyectos. Pero entonces, ¿cuáles son los proyectos nuestros? Los que la administración pública, en la administración del alcalde Peñalosa, quiere adelantar. Y aquí vuelvo a retomar el proyecto del tercer milenio. El proyecto del tercer milenio entonces nació con la estructuración del parque y tenemos el parque hoy en día. Pero el parque entonces quedó corto en el sentido de que no se generaron ninguno de los bordes, y ahí está nuestro reto: generar actividad en los 4 bordes. En el norte, con un centro comercial mayorista internacional de comercio, pues, en todo el sector de San Victorino. En el costado oriental ya empezó la primera intervención del Gobierno Nacional en un tema de oficinas ministeriales. En todo el sector sur, un tema de vivienda. Ahí tendremos la posibilidad de generar del orden de las 10.000 viviendas de rango medio que tienen Transmilenio por la 10ª, Transmilenio por la Caracas y por la calle Sexta. Y en el sector occidental, un nuevo proyecto que es donde estaba el famoso Bronx, que existió hasta hace 2 meses. Una intervención que ya empezamos desde el 28 de mayo con la intervención en seguridad. Ya empezó la adquisición de predios y en esas primeras manzanas lo que pretendemos es generar institucionalidad. Con el departamento, con el SENA, con el Centro de Servicio Nacional de Aprendizaje, vamos a hacer una gran universidad aquí en el centro, más la Alcaldía Local de los Mártires, más el comercio local, que nos dinamice y renueve este sector. Pero esta vez
esto sí se va a hacer, ya arrancamos, entonces sí consideramos que esto tiene un final feliz. Y finalmente, en toda esta pieza central, pues está el tema de metro, contamos con 2 estaciones en el sector central de la ciudad, que Andrés pues nuevamente nos detallará más adelante. Entonces, en esta pieza de ciudad, pues creo que se combinan todos los elementos que habíamos dicho, deterioro, pero bien ubicado, con vías de Transmilenio en los bordes, con una baja densidad, con un alto potencial de desarrollo, y ahí está enfocando la administración distrital del alcalde Peñalosa su gran mayoría de esfuerzos. Y un segundo proyecto en el cual el alcalde también tiene muchas esperanzas, es un proyecto ambicioso, es un gran programa de renovación que se va a extender por lo menos 30 años. Y es la conexión entre desde el Canal de los Molinos, que está en la calle 108 con la autopista, hasta llegar al Parque de los Novios y al Parque Simón Bolívar. Un ambicioso proyecto de ciudad que quiere generar una gran alameda con ciclorrutas, con amplios andenes, que cubre un sector de 314 hectáreas, que cubre 6 tipos de ciudad distintas que en su momento y van a respetar la vocación actual de cada una de ellas. Estamos hablando desde sitios de venta de repuestos hasta sitios de un clúster de salud, hasta vivienda, en fin. Son 5.5 kilómetros, todas rodeadas de las grandes vías de Transmilenio, es decir, un sector de la ciudad con muy alto potencial de desarrollo, donde la intención es que simplemente nosotros formulemos los proyectos y que tengan cierre financiero propio de tal manera que sea el sector privado el que los deba desarrollar. Aquí quiero compartir con ustedes un video de lo que visualizamos cómo debe ser ese proyecto. Bien, entonces esta alameda, y bueno, si ya son fotos que ha puesto el alcalde, que ha puesto el secretario de Planeación, y yo las vuelvo y las repito, pero son simplemente para recordar la importancia que va a tener los andenes, las ciclorrutas, el tema pues evidentemente de lo verde, y algo que no mencioné antes, cada uno de estos sectores de la ciudad pues tiene que aportar dentro del equipamiento social de la ciudad. Estamos hablando de reto a 50, 40 años, pero obviamente pues la administración nuestra solamente es de 3 años y 2 meses más. Y en ese sentido tenemos la obligación de en este tiempo terminar de formular estos proyectos, de generar las acciones de adquisición de suelos y temas sociales de por medio para arrancar esos desarrollos en mediados del 2018 y en el 2019 continuar con ellos. Y dejarlos en un punto donde efectivamente la ciudad sea quien los exija, que no sea simplemente una obligación de seguir, sino que efectivamente hayamos hecho algo de calidad, que la misma ciudadanía quiera que se continúe con esos proyectos. Con esto termino mi intervención, les agradezco muchísimo.